¿Conoces este elemento? Esto es una maza. ¿Conoces este tipo de entrenamiento? ¿Ya lo has probado y quieres hacerlo mejor? Entonces, este es tu vídeo. Comencemos por una breve lección de historia. Esto no va a ser una chapa tremenda sobre historia larguísima, sino que simplemente vamos a aprender aquello que es importante para poder mover esas mazas de una manera lógica y segura. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que estos elementos son originarios de Oriente. Por lo tanto, hace muchos años que se practicaban, muchísimos años antes de lo que conocemos como fitness ahora mismo. Por lo consiguiente, tienen una historia muy importante que conocer detrás. Ese contexto está basado en el tema bélico, es decir, en el tema de la lucha y el tema de la guerra. ¿Por qué? Porque lo que se hacía era entrenarse para poder traccionar de otro, lanzarlo, poder golpear fuerte, poder revolcarte por el suelo de esta manera. Y si te fijas, todos esos movimientos son potentes, conllevan torsiones y son movimientos que simulamos con las mazas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en primer lugar esto viene de Oriente y desde Oriente lo trajimos hacia Occidente. ¿Qué ocurrió? Que al traerlo aquí lo descontextualizamos, es decir, lo sacamos del contexto que tenía y hicimos con ello cosas distintas. En primer lugar, se utilizaban mazas muy grandes en Persia, en la India, que lo que hacían era permitirte trabajar con pesos muy altos, eran de madera generalmente, y trabajábamos por aquí detrás de la cabeza, normalmente a dos manos, también a una mano, y lo que hacíamos era generar mucha inercia para traccionar, como si estuviéramos simulando coger a alguien y tirar de él. En cambio, cuando los ingleses lo trajeron a Europa, lo descontextualizaron. Dijeron, si esta gente se mueve bien y está sana, yo voy a hacer lo mismo con menos peso, y lo que hicieron fue acortar las mazas. Trajeron mazas más cortas y las transformaron de una maza larga en una club bell, por ejemplo, de este tamaño, y en vez de con todo el peso en la punta, un poquito más hacia abajo, haciéndola menos inercial. Y estos son las club bell o las bulavas. Al final todo responde al mismo tipo de entrenamiento, pero tenemos que tener en cuenta cuál fue su contexto histórico. ¿Por qué os cuento esto? Porque tenemos que saber que la historia es súper importante y el contexto es súper importante para movernos bien. Si sabemos qué estamos entrenando, de dónde viene y para qué servía, sabemos cómo debemos movernos en esa dirección y cómo sacarle todo el partido. ¿Qué hace diferente a este tipo de material? Pues que normalmente estamos acostumbrados a un material como por ejemplo son las barras, las mancuernas, y en concreto las mancuernas tienen una inercia diferente. Normalmente con este tipo de material lo que buscamos es un entrenamiento muy estable y en condiciones 100% replicables, es decir, que yo haga el entrenamiento siempre de la misma manera en el mismo patrón. Esto está bien, es lógico para nuestra manera de entender las cosas, pero cuando se trata de salud y de movernos bien no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque no se expone a lo que ocurre ahí fuera. Ahí fuera las cargas son diferentes, hay algo que tienes que mover a veces aquí, a veces aquí, a veces aquí y con diferentes inercias. Por lo tanto, este tipo de entrenamiento rectilíneo con mancuerna no nos es tan eficiente a la hora de extrapolarlo ahí fuera, que todo esto se abre a un abanico de 360 grados y se complica todo muchísimo más. ¿Qué tenemos con este tipo de material? Pues tenemos una empuñadura muy cercana al peso, es decir, el peso nos pilla prácticamente en la mano, por lo tanto no tiene una inercia muy grande a la hora de movernos aquí de manera pendular. Esto nos invita a hacer movimientos rectos con ello. En cambio, si yo cojo este tipo de elementos, ya sea una maza, una bulava, una club bell o todo tipo de elementos, si vemos, el peso está distribuido en la parte distal y la parte proximal por la que agarramos, por el mango, está muy lejos, hay muchísima palanca y hay muchísima distancia entre donde se encuentra todo el peso y donde yo agarro. Ni que decir tiene que yo juego con esa inercia, es decir, no es lo mismo agarrar de aquí, que estoy simulando prácticamente una mancuerna, que de aquí, que pesa muchísimo más, que de aquí, que pesa muchísimo más. Cuanto más al extremo, mayor es la palanca, mayor es el peso. Por lo tanto, incluso teniendo una maza, yo puedo jugar a convertirla en bulava acortando aquí en vez de agarrando aquí y haciendo que sea menos inercial. ¿Cuál es el recorrido habitual de todo este tipo de movimientos? Luego hablaremos de ello cuando hablemos también del entrenamiento tradicional que proponían tanto los persas como los indios, como los ingleses cuando lo trajeron a Europa, pero el movimiento normal es circular, es pendular, es decir, con inercia. Fíjate que va y vuelve y yo reconduzco en la misma dirección, siempre hace círculos. Estos son círculos y es una trayectoria generalmente pendular
circular. Ahora te estarás preguntando, esto suena muy bien, pero ¿qué beneficios obtengo yo de hacer este tipo de entrenamiento? Bien, aquí viene lo mejor de todo. Esto es algo que es una práctica muy antigua y que realizaban sin saber exactamente por qué obtenían todos estos beneficios. Simplemente sabían que esto transfería de alguna manera a su manera de luchar, a su manera de traccionar y a su manera de moverse. Aumentaba su calidad de movimiento. ¿Qué ocurre? Que con el contexto que tenemos ahora a nivel de entrenamiento y a nivel fitness, sobre todo en gimnasios y sitios así, el problema que tenemos es que realizamos patrones muy rectilíneos y esto lo que hace es limitar cada vez más nuestra movilidad. Trabajamos la fuerza en patrones muy cerrados y al final acabamos produciendo fuerza en patrones que no son eficientes para nosotros, nos lesionan, nos causan problemas y no somos eficientes. Y además la lesión. Por lo tanto, uno de los beneficios mayores es abrir ese rango de movimiento, esa movilidad y permitirte moverte en planos nuevos. Esto nos genera sobre todo movilidad por encima de la cabeza, en rotación externa, es decir, aquí atrás. Nos permite movernos con libertad por aquí y no solo tener movilidad, sino además tener fuerza y potencia para poder sacar ese peso acelerado de un lado hacia el otro. Esa es la idea, poder tener movilidad en un rango muy amplio y no solo eso, sino fuerza y potencia en palancas muy cerradas que son complicadas y haciendo un press de hombro, un press de banca, haciendo una sentadilla, no nos son tan difíciles de ejecutar, pero cuando abrimos ese rango de movimiento y tenemos que venir, por ejemplo, aquí, aquí, ahí, aquí de nuevo, todo eso se complica. Ni que decir tiene que acostumbramos a hacer ejercicios de manera lenta, es decir, la fase concéntrica en la que yo hago la fuerza lenta y luego bajar de manera lenta también. Solemos ralentizar esas repeticiones, utilizar un peso muy alto porque creemos que es la única variable que podemos manipular, pero la realidad es que necesitamos un entrenamiento de potencia que salga de lo rectilíneo, de aquí, y nos permita ir en un rango mucho más amplio de movimiento y hacerlo de forma explosiva. Es decir, venir aquí y de repente golpeo aquí, tracciono hacia allá, voy aquí, me muevo hacia allí. Esto es explosivo, es balístico y nos genera muchísima potencia. Por lo tanto, este es uno de los beneficios, además de la movilidad, que obtenemos, que puedo ir de aquí a allí de manera móvil y sobre todo potente y rápida. Probablemente habrás notado que me muevo de una manera un poco diferente, que se ve armónico y se ve fluido. Bien, esto es porque todas mis articulaciones van unidas, asociadas de una manera general. Hago de mi cuerpo uno a la hora de moverme y no lo desmenuzo por partes. No hago este tipo de ejercicio, trabajo de bíceps y luego este tipo de ejercicio, trabajo de hombro, sino que lo que hago es asociar todo, que confluya en un mismo cuerpo y me muevo de manera fluida. Como bien has visto, al final yo, por ejemplo, estoy moviéndome aquí arriba, pero, cámara, enfócame los pies. Fíjate cómo mis pies se están moviendo en todo momento para permitirme ese tipo de movimiento desde abajo hasta arriba. Esto enlaza con el concepto de cadena cinética. Una cadena cinética es un montón de músculos actuando de una manera conjunta, músculos, tendones, articulaciones, actuando de una manera conjunta para llevarte de un lugar hacia otro. Cuando el panorama fitness lo que promueve ahora es separar todo eso en músculos y convertirte en un Playmobil. Conclusión, te mueves absolutamente mal, horrible. Y eso no funciona cuando tienes que desarrollarte en un mundo en 360 grados. Es el momento de comenzar, porque llevamos mucha palabrería encima y es el momento de que sepas si puedes o no puedes iniciar con esto y de qué manera. En primer lugar vamos a hacer un ligerísimo test, que consiste en llevar los brazos por encima de la cabeza en una posición overhead aquí. ¿Qué ocurre cuando yo llevo los brazos por encima de la cabeza? Que no solo mi hombro tiene que flexionarse hasta arriba, sino que a partir de aquí comienza un trabajo de escápula que está aquí atrás acompañando ese movimiento para colocar el hombro en una posición segura. Para saber si tú tienes suficiente movilidad en ese rango, te tendrías que colocar en una pared. En este caso no tenemos pared porque esto es entrenamiento ancestral y esto es un árbol en el cual yo me coloco. Ven por aquí, cámara, colócate de ese lado. Yo lo que hago aquí es una flexión y tengo que ir arriba a poder tocar aquí con el dedo pulgar sin que compense mi cadera. Yo voy aquí y toco. Si tengo que realizar esto
porque no tengo movilidad para poder llegar, significa que no estoy del todo preparado para este trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no estás preparado y no lo vas a hacer? No, por supuesto que no. Significa que no estás preparado, pero haciendo este tipo de trabajo es como te vas a preparar para ganar esa movilidad. Por lo tanto, no huyas, es precisamente para ti, para quien es más importante esto, porque quien tiene una buena movilidad, en general, bueno, puede seguir adelante, pero quien no la tiene es el primero que va a cascar y que se va a lesionar como no empiece a trabajarla ya. En tu caso, tendrías que trabajar probablemente con unas palancas más cortas, es decir, en vez de moverte en todo este espectro de movimiento, tendrías que acortar muchísimo y jugar con las inercias de una manera distinta, mucho más cortito aquí, mucho más muscular el trabajo, mucho más escapular y empezar a hacerlo en rangos más cortos y menos exagerados. Esa sería la receta para comenzar con todo esto cuando no se tiene mucha movilidad. Si has hecho ese test y llegas bastante bien hacia arriba, puedes empezar con un trabajo un poquito más pesado y diferente. Vamos a comenzar a hablar de biomecánica, y yo sé que ahora pensarás, te vas a poner técnico y nos vas a meter una pedazo de chapa increíble. Bueno, mi intención es que no sea así, es decir, yo entiendo que el cuerpo es algo con lo que te tienes que relacionar no solo 24 horas, sino durante todos los años de tu vida, por lo consiguiente tienes que aprender a vivir dentro de él y conocerlo. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de ello, voy a intentar facilitártelo al máximo posible y a ver si conseguimos comprenderlo. En primer lugar, para relacionarte con tu cuerpo tienes que entender que tienes que hacerlo en este rectángulo que se dibuja aquí, desde cada uno de tus hombros hasta cada una de tus crestas ilíacas. Es decir, cintura pélvica, pelvis, cintura escapular, donde están las escápulas por aquí detrás, tus hombros, ¿vale? Esto es lo que va a hacer la diferencia cuando tú mueves cualquier tipo de material. Lo que pasa es que cuando trabajamos generalmente en el fitness convencional con patrones rectilíneos, no nos relacionamos mucho con esto porque muchas veces estamos sentados o estamos en una máquina que nos hace la mitad del movimiento. Pero aquí estás trabajando con tu propio peso de tu cuerpo, con elementos que te complican todo esto porque o tienes movilidad o no llegas, o aprendes a moverlo bien o te lesionas. Por lo tanto, es súper importante entender todo esto. En primer lugar, tenemos que conocer la cintura escapular porque es la más importante en este tipo de movimientos. ¿Por qué se llama cintura escapular? Porque quien la mueve realmente, quien es el elemento angular de todo esto, es la escápula. ¿Qué es la escápula? No me voy a poner súper técnico, es una cosa que tenemos aquí, que se mueve y se va hacia afuera, hacia adentro, hacia atrás. Lo que hace generalmente para este tipo de trabajos es aproximarse a mi columna. Cámara, acércate un poquito más. Se aproxima a mi columna y se aleja y se abre hacia afuera. Eso que ves que realiza este movimiento, que es una especie de triángulo, el ángulo inferior que tiene me marca hacia afuera, hacia adentro y realiza ciertos movimientos. Si yo consigo dominar esos movimientos, yo podré mover la maza de una manera correcta. Fíjate que cuando yo cojo la maza, lo que hago es realizar esos movimientos. Cuando comienzo por este lado, esta escápula de aquí se abre y se rota hacia afuera y esta de este lado se mete hacia adentro, hacia la columna. Después aquí ambas se encuentran cerradas hacia el centro, hacia la columna, y por aquí esta se viene hacia adentro y esta se abre hacia afuera cuando realizo este movimiento. Es decir, fuera y esta dentro, las dos dentro, esta fuera y esa adentro. Te lo voy a demostrar. Esta se va a abrir, esta se va a cerrar. Se colocan aquí las dos cerradas y ahí se abre una y se cierra otra. Si te fijas, es un juego en el cual las escápulas realizan esto. Desde aquí, aquí, ahí. Es como si fueran estas pelotas que tú abres y golpean y cogen inercia hacia los lados. ¿Cuál es el truco que podemos utilizar para mover esto de manera instintiva cuando no somos muy conscientes? Tengo que, desde aquí, olerme esta axila y luego esta otra. Me huelo esta axila y luego esta otra. Eso me va a permitir ir penduleando por detrás de un lado hacia el otro. Es un truco para poder comenzarlo. La cintura escapular es clave en todo este proceso. ¿Qué ocurre si mis escápulas no se mueven? Que mi hombro se moverá, pero no se moverá libremente porque la escápula que está aquí debajo tiene que seguir, es decir, tiene que ir de la mano. Si mi hombro está colocado aquí arriba pero mi escápula aquí abajo, eso genera problema, incoherencia entre tus articulaciones y generará molestias y lesión. Por lo tanto, tu escápula es clave en todo este movimiento. Una vez hemos hablado de cintura escapular, vamos a hablar de cintura pélvica.
está unida directamente porque todo lo que pasa aquí arriba está en referencia a lo que ocurre aquí abajo. Yo no puedo querer llevar la mano ahí arriba, el brazo ahí arriba, si aquí abajo estoy en retroversión pélvica. Como ves, se cae hacia adelante este brazo. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que todo lo que yo haga aquí tiene repercusión aquí, y realmente no solo aquí, sino también aquí, en todo el cuerpo. El cuerpo va en un movimiento de una, todo junto, aunado. Por lo tanto, ¿qué tengo que tener yo claro aquí? Lo que tengo que tener claro en mi cintura pélvica es que tengo que saber hacer una retroversión, una anteversión y sobre todo poder disociar eso. Poder hacerlo con una de mis crestas ilíacas y con la otra no. Y lo mismo aquí con la otra. Eso me permite, cuando yo esta escápula la saco hacia afuera, que mi pelvis también se mueva ahí hacia afuera. Y cuando yo saco esta otra, la pelvis también lo hace. ¿Esto es obligatorio siempre? No, de hecho depende de lo que hagas, se hará o no se hará. Por ejemplo, en competición no se suele hacer tanto, se hace más solo con las escápulas y olvidando un poco el trabajo de tren inferior. En mi opinión, tú puedes formar la que tú quieras, de hecho esto es lo que estamos practicando aquí, pensamiento crítico, puedes elegir si asocias todo el cuerpo o no, o lo que tú quieras. Yo solo trato de darte las herramientas para que tú formes tu propia opinión. Si yo muevo esta maza que me pesa poco, puedo hacerlo solo con las escápulas. Si te fijas, mis pies no se mueven nada, mi cadera tampoco. En cambio, si cojo una maza mucho más pesada, me voy a ver obligado a coger más inercia. Si yo lanzo algo desde aquí, ¡pum!, con eso es suficiente. Pero si quiero lanzarlo muy lejos, tengo que coger mucha carrerilla para poder lanzarlo. Con esta maza, mucho más grande, tengo que coger mucha carrerilla para poder lanzarla. Por lo tanto, el movimiento que hago incluye mucho más todo el cuerpo para coger inercia. Voy arriba y desde aquí voy a este lado. Si te fijas, me muevo muchísimo más fuerte para poder sacarla. Tengo que integrar todo el cuerpo y ya no me muevo tanto en el plano escapular, sino más ahí y ahí, asociando con la cadera. Esa es la idea de la biomecánica que mueve todo esto, comprender tu cintura escapular, tu cintura pélvica y que van relacionadas, esta y esta junta, esta y esta junta. Todo este rectángulo tiene que poder permitir que lo hagas, va en bloque. Como bien he dicho, el cuerpo actúa en una cadena cinética, es decir, tiene que ir unido desde el primer dedo de mi pie hasta el último pelo de mi cabeza. La idea es que cuando yo hago toda esta cadena cinética, hay muchos elementos que integran la cadena, muchos eslabones, un eslabón, otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón, y construimos una cadena. Si alguno de los eslabones se parte, la cadena se rompe y ya no soporta el peso. Por lo tanto, si yo quiero realizar movimientos aquí, fíjate cómo rotan mis pies. Cámara, enfoca los pies. Fíjate que mis pies rotan y me permiten todo este tipo de movimientos, todo este tipo de gestos y de lanzamientos. Para eso tengo que ir de una manera armónica, de un lado hacia otro y rotando. Este tipo de movimiento es una rotación de columna, que te sugiero igualmente, como he dicho antes, que veas el resto de vídeos del canal para poder entender todo este tipo de movimientos. Me permiten poder generar potencia todo junto en una cadena y no empezar a hacerlo con una bisagra de cadera, como por ejemplo así, o una bisagra de rodilla, o por ejemplo bisagra de codo. Este tipo de movimientos no es integral y no te permite hacerlo todo junto. Cuando tú unes partes de tu cuerpo, realmente eres fuerte y ahí dominas tu biomecánica. Como bien hemos dicho en la introducción a todo esto hace unos minutos, este tipo de movimientos son pendulares, circulares. Te voy a dejar por aquí imágenes de cómo hace muchísimos años lo escribían en los libros, concretamente los ingleses, cuando extrapolaron este tipo de entrenamiento y lo cogieron, se lo expropiaron y se lo quedaron de los persas y los indios. Lo que hicieron fue realizar movimientos circulares, algunos a 2 manos, otros a 1 mano, y los denominaban de distintas maneras y los escribían en libros para prescribir un entrenamiento de rehabilitación, es decir, que la gente mejorara su salud articular y estuviera más sana. Esto lo sacaron, obviamente, del contexto de la lucha que venía de Persia y de India, como he dicho antes, por lo tanto está bien, es un contexto más medicinal, que es quizá lo que estamos utilizando un poco ahora, para volver a recuperar nuestra salud articular. Estos movimientos, ya te digo, como te sigo dejando aquí imágenes, consisten en realizar péndulos inerciales y concretamente círculos. Por ejemplo, tenemos 3 círculos que podríamos realizar de manera posterior. Estos se alternan, son anteriores y posteriores. Los anteriores normalmente vienen por abajo, los posteriores normalmente vienen por arriba. Estos círculos anteriores, por ejemplo, realizo uno central aquí
a dos manos. Fíjate que hago una trayectoria de 360 grados. También puedo realizarlo a una mano un poquito más cortito en este plano, aquí, y sale para este lado, y también puedo realizarlo en el otro, desde aquí para allá. Todo esto tiene nombres, pero no nos vamos a enfrascar con los nombres, simplemente vamos a entender que son péndulos anteriores, posteriores. Aquí vienen más. Yo puedo realizar un péndulo desde aquí, me abro a este lado, lo dejo caer, me opongo y vengo aquí, y lo puedo realizar para allá. Lo que estoy haciendo es un péndulo, desde aquí hasta aquí. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Nos vamos a focalizar en los nombres? No, porque da igual. Lo importante es que tú aprendas a moverte y sepas que este trabajo se hace oponiéndote a la inercia, que lo veremos ahora después, y que tienes que hacerlo con la escápula y además con tu cintura pélvica en condiciones, de manera holística, integrada con todo el cuerpo, como si fuera un lanzamiento. Eso es lo que de verdad nos importa, entender cómo se mueve esto. Si se llama 360, si se llama Mills, si se llama Shield Cast, si se llama así o asado, no nos importa. Nos puede importar, pero nos importa realmente ver cuál es la ciencia detrás de todo esto. Y para rematar, vamos con la acción. Empezamos entendiendo primero el concepto de inercia. Inercia quiere decir, como hemos dicho antes, que este tipo de elemento se va a ir de manera pendular oponiendo o ayudando a lo que vamos haciendo. Entonces yo tengo que recomponerme en torno a él. Bien puedo oponerme, por ejemplo, me coloco aquí a barrer por delante y lo que hago es oponerme, voy en contra de lo que él hace. Si él va para allá, yo voy a ir para allá. Y luego al revés. Y lo que estoy haciendo es inclinarme en contra de esa posición. Bien puedo hacerlo ahora también barriendo por delante, pero yendo a favor, es decir, lo muevo yo, digamos. Voy aquí, voy allí, voy aquí, voy allí, voy aquí, voy allí. Esto me sirve para entender la inercia, tanto frenarla, oponerme, como acelerarla, ir con ella. Y esto es en lo que se basa todo este tipo de entrenamiento. Si sabes biomecánicamente cómo moverte y qué tipo de inercias tiene, tú puedes saber hacer todo. Y no solo esto, sino que además sabes hacer también otros elementos de entrenamiento no convencional, como por ejemplo en landmine, puedes hacerlo con las clavel, puedes hacerlo con la maza, puedes hacerlo con la kettlebell, puedes hacerlo con un montón de material que es inercial. Por lo tanto, una vez conoces esto, puedes dominar prácticamente todo. Continuando con esta familiarización con la inercia a dos manos, que primero la realizamos a dos manos, vamos a pasar a hacer este barrido, pero por detrás. Es decir, me coloco la maza aquí detrás y desde aquí en primer lugar lo que voy a hacer es oponerme, es decir, voy a sacar una escápula y meto la otra hacia la columna, saco la otra y me voy moviendo de lado a lado. Lo que hago es ir con ella. En primer lugar lo hago por delante y ahora me giro y lo hago por detrás. Desde aquí voy a ir ayudando a que ocurra. Me coloco. Lo que estoy haciendo es impulsarla yo. Y ahora lo que voy a hacer es, igual que hemos hecho un barrido por delante oponiéndome y otro a favor, en este caso lo hemos hecho a favor, ahora voy a oponerme. Si va hacia un lado, yo voy hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro. De esa manera aprendo a oponerme y frenar una resistencia y a ir hacia ella y acelerarla. Ahora, una vez dominas toda esta inercia por delante, por detrás, péndulos anteriores y posteriores, vamos a pasar a intentar sacar la maza en el menor número de intentos posibles. Es decir, me la voy a colocar abajo y voy a intentar sacarla de manera escapular. Primero, por ejemplo, en 5 intentos. 1, 2, 3, 4, 5... y vamos restando. Por ejemplo, la siguiente en 4, la siguiente en 3, la siguiente en 2 y la siguiente ya en 1. Desde aquí acelero y la saco. Esa es la idea. Vamos reduciendo intentos. Eso te permitirá meter los swings, que es como se le llama a este tipo de trabajo, el swing, en el menor número de intentos posible e ir ganando poquito a poco movilidad, fuerza y demás ahí en esa posición overhead. Una vez hemos hecho ese trabajo ya muy disociado y con partes muy pequeñas, vamos a asociar un poquito más. Lo que hago es que me coloco en esta posición, sigo a dos manos, voy hacia un lado, roto y desde aquí hago un péndulo anterior, me voy a venir a este lado y desde aquí entra mi bulava, es una maza pero está cortada, por lo tanto es bulava, va a entrar por mi hombro anterior y lo que voy a hacer va a ser como recortarme por aquí, por esta parte, todo el pelo
hasta el otro lado de la cabeza, como por ejemplo los degradados tan famosos que se llevan ahora, desde esta oreja hasta esta otra. Fíjate que lo llevo aquí y sale por este lado mientras roto. Vuelvo otra vez, esto se llama posición de base, de rack, por ejemplo, y desde aquí voy adelante, la empujo, cojo la inercia, la recepciono en este rack y desde aquí otra vez viene aquí. Lo mismo puedo hacer en el sentido contrario, empujo, desde aquí viene, la traigo, tracciono, voy aquí y sale por este lado. Esa es la idea, empezar a moverte ya inercialmente con péndulos anteriores, de un rack penduleando al otro rack, y desde aquí, rack es posición de descanso, ¿vale? Aquí podría tener la maza 2 horas, ahí no, aquí tampoco, pero aquí sí. Y desde aquí marcarte por toda esta parte de aquí del pelo para poder llevar la maza bien cortita cerca. Ese sería el siguiente paso, ya bastante útil para poder empezar a mover mazas. Después ya venimos a un trabajo más complejo, este requiere bastante trabajo hasta que llegamos también de movilidad y demás, que sería por ejemplo un 360. Partimos desde aquí con la maza más o menos a altura de cintura, del cinturón, desde aquí voy arriba, huelo una axila como te he dicho antes y sale por el otro lado oliendo la otra axila. Ahora voy para allá y lo tenemos. Esto sería un trabajo de 360 grados porque da toda la vuelta. Si lo cortamos un poquito aquí o aquí se quedarían 300, por ejemplo. Desde ahí, desde este hombro hasta este y desde este hasta este. Esto ya empiezan a ser movimientos cada vez más complejos. El 300, el 360, hay gente que lo llama mills, bueno, existen diferentes denominaciones para este tipo de péndulos posteriores. Y una vez tenemos esto, ya podemos pasar a pensar en abrir el abanico. Ya tenemos movimientos, ahora es hora de fluir. Comienzo a hacerlo, por ejemplo, a una mano. El trabajo a una mano es más pesado, es mucho más complejo. Puedo realizarlo aquí, un 360 a una mano, y de aquí me vengo, por ejemplo, a coger con la otra, acorto, péndulo anterior. Desde aquí con 2 manos, posición de rack, péndulo anterior para este lado, y vuelvo a meter un trabajo a una mano, recepciono aquí a sentadilla Zercher, hago sentadillas, cambio hacia el otro lado, puedo venir aquí y empiezo a desplazarme en 360 grados. Fíjate que ahora mismo estoy mirando la cámara, pero de repente me voy a colocar de costado. Y te meto la sentadilla aquí de costado. Del mismo modo voy a ponerme mirando para allá. Ahora llego aquí, lanzo, recepciono y puedo moverme en todo el espectro que yo quiero, porque controlo el espacio y los 360 grados. Esa es la idea, que yo pueda moverme con todo este tipo de movimiento, péndulos anteriores y posteriores, relacionándome como si fueran puntos cardinales, es decir, norte, sur, este y oeste, adelante, atrás, izquierda y derecha, en forma de cruz. Si yo voy alternando esas cruces, voy para adelante, voy para atrás, voy para este lado, voy para este otro, pero puedo empezar a hacer cruces cada vez más alternas, no solo así, sino empezar a hacerla ahí, 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 360 grados, para acá, para acá, para allá, para allá, para allá, y eso me permite relacionarme en el círculo completo en 3 dimensiones. Esa es la idea final de todo esto. Espero que este vídeo te haya sido útil, te haya gustado y aprendas a trabajar en 360 grados con maza, con bulava, con clapbell, con todo este tipo de material inercial, o que te sirva también para entender la biomecánica, para kettlebells y todo ese tipo de movimiento. Espero que te haya gustado mucho y échale un ojillo al resto del canal porque tengo un montón de vídeos parecidos a este donde se trabaja material no convencional. Así que yo me quedo aquí metiendo maza y nada, un saludo, nos vemos.